Hoy vamos a meternos de lleno en una obra maestra de la literatura argentina, una de esas que se disfraza de novela policial, pero que en realidad es un rompecabezas increíble sobre la naturaleza de la verdad. Hablamos, claro, de Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Es que toda la novela gira en torno a esta pregunta, que es potentísima. Nos lanza un desafío, ¿no? Nos hace plantearnos si la realidad es algo sólido, algo fijo, o si en realidad es una construcción. Algo que vamos montando nosotros mismos con lo que percibimos, con nuestros recuerdos, nuestros prejuicios. En fin, que nos vamos a meter de lleno en este laberinto. A ver qué encontramos. Bueno, empecemos por el principio. A primera vista, la novela se presenta como una historia de crimen de las de toda la vida, pero su autor, Marco de Nevi, tenía entre manos un juego mucho más profundo. A ver, la novela se publica en 1955 y, bueno, llama la atención enseguida. Pero pensemos un poco en el contexto que es clave. Se escribió en un momento de una tensión política y social brutal en Argentina. Estamos hablando de un clima de desconfianza, con la sociedad completamente fracturada, con verdades que chocaban unas con otras. Es que es el caldo de cultivo perfecto para una historia que va precisamente de eso, de cómo la realidad se retuerce y se deforma dependiendo de los ojos que la miren. O sea que, el punto crucial aquí es que a de Nevi no le interesa tanto resolver él quién fue. Lo que hace es usar el género policial como una especie de esqueleto, de excusa, para explorar algo mucho más complejo, cómo una única realidad puede romperse en 1000 pedazos, en múltiples verdades que además chocan entre sí. Y la forma en que lo consigue es, sencillamente, brillante. De hecho, la propia estructura de la novela ya es la primera gran pista de que no estamos ante un libro cualquiera. La historia se nos presenta como si fuera un expediente de la policía. Dentro encontramos 5 documentos, 4 testimonios y al final una carta. Lo lógico sería pensar que cada documento va a aclarar un poco más el caso, ¿verdad? Pues no, aquí pasa todo lo contrario. Cada nueva declaración añade una capa más de confusión, de contradicción. Es un auténtico laberinto de versiones. Vamos a ver a los testigos, porque es aquí donde vemos cómo se va tejiendo esa confusión. La fuerza de esta novela está en sus voces. Cada una de ellas nos pinta un cuadro completamente diferente de la situación. Primero, conocemos a doña Milagros, la dueña de la pensión La Madrileña. Su testimonio es un monólogo larguísimo, un torrente de cotilleos, opiniones, juicios de valor, una versión de los hechos muy personal. Habla sin parar, como si estuviera en un escenario. Y después escuchamos a David Reguel, un joven estudiante de Derecho. Su testimonio es justo lo contrario. No es un cotilleo, es una clase magistral, densa, intelectual, está llena de jerga filosófica y de teorías psicológicas sobre los demás inquilinos. Un personaje, la verdad, fascinante. Y aquí es donde está el verdadero meollo de la cuestión. Fijaos, por un lado tenemos a doña Milagros, que nos describe a Camillo Canégato como un hombrecillo inofensivo o tímido, casi ridículo. Pero luego llega David Reguel y nos da una versión totalmente opuesta. Un tipo peligroso, lleno de resentimiento, con unos complejos psicológicos tremendos. Es la misma persona, ¿eh? Pero las dos descripciones son irreconciliables. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿A quién creemos? ¿Cuál de los dos tiene razón? Si es que la tiene alguno. Esto nos lleva directos al corazón del misterio, la mente del propio Camilo Canégato. Un lugar donde las fronteras entre lo que es real y lo que es imaginado, se borran por completo. Durante el interrogatorio, Canégato nos suelta su filosofía personal. Para él los sueños no son simples fantasías, son una parte fundamental de la vida, casi una extensión de la realidad. Él mismo lo explica. Para él, los dos mundos, el de la vigilia y el del sueño, se mezclan. Puede estar despierto y a la vez seguir viviendo dentro de su sueño, sin ser capaz de distinguir dónde acaba uno y empieza el otro. De Nevi bautizó esta idea como el feroz metabolismo de la memoria. Y esa clava para entender a Canégato. Él no se limita a recordar las cosas, las reconstruye, las convierte en una realidad nueva, casi como un sueño. Y cuando ya parece que estamos completamente perdidos en estos laberintos de subjetividad, la novela nos da una última prueba, una pieza final que lo cambia todo. Resulta que se descubre una carta inacabada, escrita por la propia Rosaura. Y este simple documento, de repente, corta de raíz toda la especulación, todos los cotilleos, todas las teorías, para darnos una verdad concreta, objetiva y, la verdad sea dicha, absolutamente desgarradora. Y aquí está lo genial. Al darnos por fin los hechos puros y duros, la carta no solo resuelve el asesinato, resuelve el misterio más grande de la novela, que es demostrarnos hasta qué punto la percepción humana puede ser frágil, subjetiva y sobre todo equivocada. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué una novela escrita hace casi 70 años sigue pareciendo tan moderna, tan revolucionaria? ¿Qué nos queda de todo esto?
El propio Denevi describía su forma de escribir como un viaje por los laberintos de la memoria, un lugar donde los personajes y las realidades se transforman sin parar, y la novela, en el fondo, es un reflejo de ese mismo proceso. Al final, lo que nos enseña es que la realidad no es algo que uno descubre, como si fuera un tesoro escondido. Es algo que creamos constantemente con nuestras historias, nuestros miedos, nuestros deseos. Cada personaje de La Pensión vive en su propia versión del mundo. Y eso nos deja con una última reflexión, que da un poco de vértigo. Si 5 personas en una pensión pueden construir 5 realidades distintas a partir de los mismos hechos, ¿cuántas verdades subjetivas, y a menudo contradictorias, forman parte de nuestras propias vidas? Ahí queda eso.